de información y lo vamos a completar ya con lo de proteínas. A ver, permítame. Ten. No me vas a hacer ruido, por favor. Estoy dando clases. Ten. Bueno, entonces como recordatorio, decíamos que los péptidos van a ser moléculas con propiedades regeneradoras que van a surgir de la unión de varios aminoácidos. Estas uniones se van a dar por medio de enlaces peptídicos. También le podemos llamar fragmentos de proteínas. Estos péptidos son moléculas que han sido muy estudiadas a detalle, ya que estos péptidos ayudan a minimizar las lesiones en la piel y actúan como antioxidantes en el organismo. Estas moléculas, estos péptidos se encuentran dentro de nuestro organismo y tienen funciones antibióticas, hormonales y neurotransmisoras, como lo vimos ayer en los ejercicios y en el video, me parece, ¿no? Entonces, químicamente, un péptido es uno o más aminoácidos unidos por enlaces químicos, ¿no? Estos enlaces se llaman enlaces peptídicos. El término péptidos, entonces, se refiere a una serie de aminoácidos unidos entre sí. Los aminoácidos, recordemos que son la unidad básica que forman las proteínas y una serie corta de ellas. Y una cadena corta de aminoácidos le podemos llamar péptidos. Como lo vimos en algún video, dieron una homología como en el sentido de la construcción, en donde nos decían que las proteínas son los bloques de construcción de una célula. Ya lo vimos ayer, que las funciones importantes de estos péptidos son, por ejemplo, agentes vasoactivos, que ya me explicaron, que tienen que ver con la capacidad sanguínea del organismo, con los vasos sanguíneos. Tiene funciones importantes como funciones hormonales, funciones de neurotransmisores, antibióticos y antioxidantes. Es por ello que en algunos comerciales o en algunos productos cosméticos ustedes alcanzan a leer la palabra péptidos, ¿no? Ahora ya sabemos por qué. Estas moléculas son importantísimas para la construcción de la vida humana, ¿no? Esta es la base, esta es la obra negra, el cimiento de una construcción. Es importante conocer tener este tipo de conocimientos, porque cuando nosotros nos hablen de secuenciamiento, cuando nosotros nos hablen de que, por ejemplo, un bebé tuvo una anomalía en algún cromosoma, sepamos de lo que nos están hablando. Por eso es importante, como ya lo hemos visto en estas clases, definir lo que es un aminoácido. El conjunto de aminoácidos es un péptido. Una cadena de un péptido, varias cadenas de péptidos forman una proteína, ¿no? Es por eso que es muy importante mencionar los conceptos de cada palabra que nosotros estamos conociendo. Es por ello que también es importante
mencionar lo que vimos ayer también, sobre el enlace peptídico. Se llama enlace peptídico a la unión de dos aminoácidos mediante la pérdida de una molécula de agua entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro. Entonces, el resultado es un enlace covalente de carbono-oxígeno, nitrógeno-hidrógeno, en donde el enlace peptídico solo va a permitir formar estructuras lineales sin ramificaciones dependiendo a este enlace covalente, y estas estructuras lineales que vemos acá, estas estructuras lineales, se van a llamar péptidos. Entonces, estas estructuras van a ser bastante estables porque los enlaces peptídicos van a tener enlaces covalentes. Todos los péptidos tienen un grupo amino en un extremo y en el otro extremo van a tener un grupo carboxilo. La reacción química que en el que se forma este enlace se llama condensación, y su descomposición de aminoácidos es la hidrólisis, ¿no? La reacción o la forma en que se va a llevar a cabo esta unión entre el grupo amino y el grupo carboxilo de un aminoácido, esta unión se va a llamar condensación, y a la disolución de estos enlaces se le va a llamar hidrólisis. Y ahora, en función de cuántos aminoácidos tengamos en un péptido, vamos a llamarlos según la unión de estos aminoácidos. Por ejemplo, los oligopéptidos van a ser unión de unos pocos aminoácidos. Polipéptidos, unión de muchos aminoácidos. Y proteínas van a ser grandes cadenas de aminoácidos con una estructura tridimensional bastante definida. Y se suelen llamar proteínas a los polipéptidos con masa molecular superior a los 10.000 daltones. Ay, pero... Permítame tantito. Ahorita regreso. Permítame, por favor. Ay, ya se fue. Vale. Mira. Ay, mira. Mírate, vale, mírate, ¿ya viste? Mira qué bonitos están. Ya se fue. ¿Ya viste? Por eso hay que tener el teléfono aparte. Disculpen, ya estoy aquí. Entonces, al conjunto de varios aminoácidos o de varios polipéptidos,
lo vamos a llamar proteínas. Van a estar formadas de alrededor de entre 100 y 300 aminoácidos, aunque algunas proteínas van a estar formadas pueden tener más de 1 millar de aminoácidos, ¿no? Ya van a ser proteínas muy complejas que van a servir para funciones específicas dentro del ser humano. Entonces, para que podamos nosotros observar el rotamiento de estas estructuras, es importante mencionar que la estructura de los péptidos se van a componer de un gran número de enlaces covalentes. Esta información es muy importante, por favor. La estructura de los péptidos se compone de un gran número de enlaces covalentes que van a permitir la rotación de cada una de sus partes, como vemos aquí. Este es un enlace peptídico en 3D. A esto le llamamos la conformación espacial de los aminoácidos. Y esta conformación espacial se da gracias a los puentes de hidrógeno y a los enlaces disulfuro con el que interactúan estos aminoácidos. Y una hidrólisis de péptidos se refiere a cuando una proteína se puede hidrolizar, ya sea en presencia de un ácido o de una base fuerte, o bien con ayudas de cofactores enzimáticos o de algunas simples enzimas. En esta reacción se introduce una molécula de agua para romper el enlace peptídico que se ha formado en una condensación para producir los aminoácidos que la constituyen, ¿no? Para romper ese enlace va a producir aminoácidos de residuo que van a formar nuevos aminoácidos dependiendo de la cadena, de la ruta metabólica en la que nosotros nos encontremos. ¿Sale? Entonces, esta información da paso a ya el conocimiento de las proteínas. Pero para esto vamos a ver un pequeño video un video peptídico para luego entrar a lo que es las proteínas, ¿sale? Me dicen si se escucha y se ve, por favor. 2 aminoácidos pueden unirse mediante enlaces. ¿Se escucha? Sí, profe. Gracias. 2 aminoácidos pueden unirse mediante enlaces covalentes, Se cayó. en los que participa el grupo amino de uno y el carboxilo del otro. A este tipo de enlace covalente, en particular, se le conoce como enlace peptídico, y a la molécula resultante de la unión de 2 aminoácidos se le conoce como un dipéptido. A esta molécula se le pueden seguir agregando aminoácidos en sus extremos, generando cadenas más largas de residuos de aminoácidos, que recibirán su nombre de acuerdo a su tamaño. De esta forma, una molécula formada por 3 aminoácidos será un tripéptido, una de 4, un tetrapéptido, etc. Una cadena de pocos aminoácidos es llamada oligopéptido, y en general, una cadena de menos de 50 aminoácidos es un péptido, y de más de 50 es un polipéptido. Una proteína puede estar formada de 1 o más polipéptidos unidos entre sí. Los grupos carboxilo y amino de los aminoácidos son utilizados para la formación del enlace peptídico. Sin embargo,
En uno de los extremos de la cadena se encuentra un grupo amino libre y en el otro extremo un grupo carboxilo. A estos extremos se les llama amino terminal y carboxilo terminal respectivamente. Para nombrar una cadena de aminoácidos, se enlistan los aminoácidos que lo conforman, empezando por el grupo amino terminal. Así, por ejemplo, la siguiente estructura correspondería a la alanilglicidserina. Para escribir la secuencia de la cadena de aminoácidos, puede ser utilizada la nomenclatura abreviada, en la cual cada aminoácido está representado por un símbolo abreviado, ya sea de 3 letras para cada aminoácido o de una. Para el ejemplo del péptido anterior, en el código de 3 letras sería alaglicer, o bien en el de una letra AGS. La estructura de 3 letras suele ser usada para péptidos pequeños, mientras que para polipéptidos y proteínas, la de una letra resulta más práctica. ¿Está Lourdes para que me ayude a leer? ¿Está Lourdes? Sí, profe. ¿Me ayudas a leer, por favor? Las proteínas son herramientas moleculares, son grupos diversos, son grupos y complejos de macromoléculas que realizan las miles de tareas que sustentan la vida. Una medida de su valor en su abundancia, al menos que el 50% del peso seco de las células es proteína. ¿Cómo pueden estas ser tan diversas? La propuesta radica en su composición estructura. Las proteínas son polímeros lineales constituidos por 20 aminoácidos distintos unidos por enlaces covalentes. En teoría, los aminoácidos pueden unirse para formar moléculas de proteínas de cualquier tamaño o secuencia imaginables. ¿También la otra, profe? Sí, por favor. Las proteínas pueden distinguirse con base a su número de aminoácidos, a veces llamados residuos de aminoácidos. Los polímeros de aminoácidos se diferencian según sus pesos moleculares o con el número de residuos que contienen las moléculas, con pesos moleculares que van desde varios y miles hasta varios millones de daltones. Se denominan polipéptidos. Aquellas con pesos moleculares bajos que constan de menos de 50 aminoácidos se denominan péptidos. El término proteína describe específicamente las moléculas con contenido de más de 50 aminoácidos. Cada proteína consta de una o de varias cadenas polipeptídicas. Ok, gracias, Lourdes. Este párrafo que vemos acá es muy importante. Lo copian, por favor, para preguntas de examen. Cada proteína va a formarse de varias cadenas polipeptídicas. A partir de 50 aminoácidos ya le podemos llamar proteína, ¿no? Cuando tenga menos de 50,
les vamos a llamar péptidos, ¿no? Estas proteínas van a ser muy importantes, ya que van a tener funciones muy diversas y muy específicas también, como por ejemplo en la catálisis. Aquí las enzimas que van a comportarse como proteínas van a dirigir y acelerar miles de reacciones bioquímicas, como la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. Por ejemplo, la saliva es una enzima que va a estar compuesta por algunos aminoácidos. Esta enzima ayuda a acelerar el proceso de digestión, como haciendo que la masticación sea más se haga mejor, ¿no? La salida ayuda a una mejor trituración de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Algunas proteínas sí se van a comportar como enzimas, no todas, depende de la función que vayan a desempeñar. También, y una de las funciones más importantes de las proteínas es de estructura. Algunas proteínas van a hacer soporte, van a tener funciones de soporte, y estas proteínas van a ser muy especializadas. Por ejemplo, la elastina va a ser una proteína que es semejante a la goma que se encuentra en las fibras elásticas. Esta proteína va a estar presente en varios tejidos del organismo, como por ejemplo en los vasos sanguíneos y en la piel. También tenemos funciones de movimiento. Las proteínas van a participar en todos los movimientos celulares. Por ejemplo, la actina, la tubulina, y van a formar el citoesqueleto. Por ejemplo, las proteínas van a formar parte de la división celular, la endocitosis, la exocitosis. Van a haber proteínas de defensa que van a tener el trabajo de ser protectoras en las células. En los vertebrados, por ejemplo, como ya lo hemos visto, las glucoproteínas, por ejemplo, la queratina va a ser una proteína que se va a encontrar en las células de la piel. Y, por ejemplo, en el caparazón de los moluscos, en el caparazón, por ejemplo, de la tortuga, ¿no? Son glucoproteínas que van a estar conformando estas estructuras protectoras de los animales, por ejemplo, en este caso de los vertebrados. También tenemos funciones como de regulación, de transporte, de almacenamiento. Algunas proteínas van a actuar como reservas de nutrientes esenciales. Por ejemplo, en los vegetales tenemos la proteína vegetal ceína, que tiene la función semejante en las semillas que germinan. Van a tener la propiedad de almacenar energía para algunas rutas metabólicas que necesiten, o que necesiten moneda de cambio también, ¿no? Algunas proteínas que en estos tiempos van a ser muy importantes, que van a dar respuesta al estrés, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de los organismos para sobrevivir a diversos agresores abióticos está mediada por diversas proteínas, ¿no? Estas proteínas van a servir para poder predecir, o para poder llegar a la conclusión si un ser humano o un organismo vivo, animales, plantas, puedan
adecuarse, ¿no? a ciertas situaciones ambientales. ¿No? Como decía Darwin, puedan evolucionar de acuerdo a que se van acoplando a las situaciones climatológicas del ambiente en donde ellos están viviendo, ¿no? Dentro de estas proteínas, el tema de proteínas, es muy importante mencionar cómo están formadas estas proteínas, cuáles son las estructuras de estas proteínas. Vamos a empezar con la más importante, que es la estructura primaria. Pero antes de empezar ya a ser ya meticulosos con las estructuras de las proteínas, vamos a ver un video de Khan Academic que nos va a servir para entender un poquito más lo que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Me dicen si se escucha y si se ve, por favor. De cosas que hacen en los sistemas biológicos, desde actuar como hormonas, ya hemos estado hablando. ¿Se escucha y se ve? Ok, gracias. Un montón de tiempo acerca de las proteínas. Ya hemos estado hablando un montón de tiempo acerca de las proteínas, acerca de la enorme variedad de cosas que hacen en los sistemas biológicos, desde actuar como hormonas o anticuerpos, hasta proveer estructuras en las células o ser mecanismos de señalización y toda una serie de cosas. Y ahora, su habilidad para hacer todo ese tipo de cosas en los sistemas vivos es un producto de su estructura. Así que de lo que vamos a hablar en este video es de la estructura de las proteínas. Y para poder realmente apreciar la estructura de las proteínas, vamos a observar a una molécula de hemoglobina. ¿Okay? Por aquí tenemos una molécula de hemoglobina y las moléculas de hemoglobina están compuestas por 4 cadenas polipeptídicas. 2 de ellas tienen 141 aminoácidos y las otras 2 tienen 146 aminoácidos. Así es que en total tienen 574 aminoácidos. 574 aminoácidos. Wow. Pero, como podemos ver, esos aminoácidos no están en alguna configuración aleatoria. Están organizados en cierta configuración que es muy buena para hacer lo que hace la hemoglobina, lo cual es transportar oxígeno. La hemoglobina es muy buena transportando oxígeno dentro de las células rojas. Y bueno, así como tenemos a las proteínas de la hemoglobina, hay muchísimos otros tipos de proteínas que hacen un montón de otro tipo de cosas. Pero, ¿cómo le hacen para obtener su estructura? Y bueno, una forma de pensar en todo esto es ver que hay diferentes niveles de estructura. Y al primer nivel de la estructura le podemos llamar estructura primaria. Y esta es simplemente el orden de los aminoácidos que componen a esta proteína. Cuando hablamos acerca del paso de la traducción, que tenemos por ahí algún ARN mensajero, ARNM, que llega a un ribosoma, y luego hay por ahí algunos ARN de transferencia, ARNT, que se dedican a traer aminoácidos y juntarlos y se empiezan a enlazar entre ellos. Justo ahí es donde se está formando la estructura primaria. Y justo el ADN, o bueno, la información en el ADN, lo que está programando es esto de aquí. ¿Okay? Está programando en qué orden se van a enlazar los aminoácidos. Así es que la estructura primaria es simplemente el orden en el que se encuentran los aminoácidos. El orden de los aminoácidos. La estructura primaria es simplemente el orden, es simplemente cómo formamos a nuestro polipéptido a partir de los aminoácidos, pero también nos podemos preguntar cómo le hace el polipéptido para doblarse de todas estas formas y poder hacer todo ese tipo de cosas que necesita hacer.
Bueno, pues en la estructura secundaria, y la estructura secundaria se debe a las interacciones que hay en el esqueleto proteico. Y tengo unos cuantos ejemplos de eso por aquí. Como podemos ver por aquí, tenemos una cadena polipeptídica, tenemos un montón de aminoácidos que están enlazados con estos enlaces peptídicos. Esto de aquí es un enlace peptídico, ¿ok? Y por aquí también tenemos otro enlace peptídico entre el carbono del grupo carbonilo y el nitrógeno, y buscamos otro carbono del grupo carbonilo enlazado con un nitrógeno, y tenemos otro enlace peptídico. Y fácilmente nos podemos imaginar que esta cadena polipeptídica baja por aquí, pero luego vuelve a subir y vuelve a bajar, pero por aquí estamos viendo que cuando vuelve a bajar tiene el mismo sentido. Aquí tenemos nitrógeno y luego el carbono del grupo carbonilo, luego el enlace peptídico y otra vez nitrógeno, carbono del grupo carbonilo y enlace peptídico. Y lo que estamos viendo por aquí es que el esqueleto del polipéptido está interactuando. Incluso decidí no dibujar las cadenas laterales y poner simplemente una R por aquí para cada una de las distintas cadenas laterales, para hacer más énfasis en cómo interactúa el esqueleto del polipéptido, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos este nitrógeno, que es mucho más electronegativo que este hidrógeno, por lo cual el nitrógeno está abrazando los electrones de este enlace y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Por otro lado, tenemos aquí a este oxígeno, que es más electronegativo que el carbono, y por lo tanto está abrazando a los electrones de este carbono y tiene una carga parcial negativa. Y entonces, este hidrógeno y este oxígeno se van a sentir atraídos y se va a formar un puente de hidrógeno. ¿Ok? Este es uno de esos famosísimos puentes de hidrógeno. Y lo mismo está sucediendo por aquí. ¿Ok? Y también lo mismo está sucediendo por acá. Y entonces, estas dos cadenas pueden formar como una hoja o una lámina. Y bueno, de hecho se les llama así, se les llama hoja plegada beta. O bueno, también algunas veces se les llama lámina beta. Y ahora, por aquí también construí una hoja plegada beta, pero tal vez puedas encontrar fácilmente la diferencia entre estas dos. Por aquí íbamos del nitrógeno al carbono alfa, este es el carbono alfa, al carbono del grupo carbonilo y luego otra vez al nitrógeno. ¿Okay? Y del nitrógeno al carbono alfa, este es otro carbono alfa, al carbono del grupo carbonilo y otra vez al nitrógeno. Y de este lado también estábamos yendo en la misma dirección. Empezábamos en nitrógeno, carbono alfa, carbono del grupo carbonilo, nitrógeno. Y luego otra vez carbono alfa, carbono del grupo carbonilo y nitrógeno. Así es que esta es una hoja plegada beta paralela. Estos dos esqueletos que están interactuando están yendo en la misma dirección. Así es que diríamos que esta hoja plegada beta es paralela. ¿Okay? Es una hoja plegada beta paralela. Mientras que en esta otra de aquí, ¿ok? Podemos ver que los esqueletos son paralelos, pero podemos ver por aquí que estamos yendo del nitrógeno al carbono alfa, al carbono del grupo carbonilo, nitrógeno, carbono alfa, carbono del grupo carbonilo, nitrógeno. Esto es lo que sucede del lado izquierdo, pero del lado derecho estamos yendo nitrógeno, carbono del grupo carbonilo, carbono alfa, nitrógeno, carbono del grupo carbonilo, carbono alfa, nitrógeno. Estamos yendo en la dirección opuesta. De hecho, hasta lo dibujé de cabeza. ¿Ok? Bueno, en realidad nada más tomé este esqueleto y lo volteé y lo pegué por acá. Y por eso están las letras de cabeza. ¿Ok? Pero seguimos teniendo estos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, entre el hidrógeno, que tiene una carga parcial positiva, porque el nitrógeno es más electronegativo, y este oxígeno que tiene una carga parcial negativa. ¿Ok? Por aquí seguimos teniendo estos puentes de hidrógeno. Y también tenemos que los esqueletos son paralelos, pero estamos yendo en direcciones opuestas.
Así es que diríamos que estas son hojas plegadas beta antiparalelas. Antiparalelas. Hoja plegada beta antiparalela. O también conocida como lámina beta antiparalela. Así es que esta es otra forma de estructura secundaria. Y luego, por aquí tenemos esta cosa, y podemos ver que este esqueleto tiene una forma de hélice. Y aquí tenemos puentes de hidrógeno entre los distintos niveles de la hélice. Por aquí tenemos este oxígeno que tiene una carga parcial negativa y un hidrógeno que tiene una carga parcial positiva y se forma un puente de hidrógeno entre estos dos. Y por acá también se forma un puente de hidrógeno. Y esto es lo que le da la estructura de hélice. A esta le llamamos hélice alfa. Entonces, estas interacciones entre los esqueletos de los polipéptidos, vamos para arriba, esas interacciones entre los esqueletos de los polipéptidos es lo que forma la estructura secundaria. Pero todavía no terminamos, porque, como te puedes imaginar, estas cadenas laterales también nos dicen algo acerca de la estructura de la proteína. Algunas de estas cadenas laterales pueden ser hidrofóbicas y entonces pueden tratar de huir del exterior y pueden tratar de irse hacia adentro de la molécula. O también puede ser que algunas de estas cadenas laterales formen puentes de hidrógeno entre sí y entonces están interactuando de cierta forma. También podemos tener cadenas laterales que formen enlaces disulfuro o incluso enlaces covalentes con algunas otras cadenas laterales. Y vamos a ver esto con mucho más detalle pronto en algún otro video. Pero por el momento en este video, el tercer nivel de estructura es la estructura terciaria. La estructura terciaria se debe a las interacciones entre las cadenas laterales. Se debe a las interacciones entre cadenas laterales. Nos podemos imaginar que tenemos por aquí nuestra proteína. Y tal vez tengo un montón de cadenas laterales hidrofóbicas por aquí, y a todas las estoy llamando R, pero supongamos que son diferentes cadenas hidrofóbicas y que, por ejemplo, el agua está por aquí afuera. Y entonces estas cadenas laterales hidrofóbicas van a tratar de alejarse del agua. Y bueno, también puede ser que tengas cadenas laterales que sean hidrofílicas, que sean polares, y esas cadenas laterales tal vez van a querer estar del lado del agua. También podemos tener una situación en la que tenemos una cadena R1 y en algún otro lugar tengamos una cadena R2 y que se forme un puente de hidrógeno entre estas dos cadenas laterales. O tal vez, en lugar de un puente de hidrógeno, tienen un enlace iónico. Así es que podemos pensar en un montón de diferentes tipos de interacciones entre las cadenas laterales y vamos a ver todo eso a fondo, pero en un video próximamente. Ahora, cualquier proteína que esté compuesta únicamente por un solo polipéptido va a tener únicamente estructura primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, si estamos tratando con una proteína como la hemoglobina, que está formada por más de un polipéptido, entonces vamos a poder hablar de la estructura cuaternaria. Estructura cuaternaria. Y esta se trata de cómo se juntan las distintas cadenas de polipéptidos para formar moléculas más complejas y más largas. La estructura cuaternaria la define el arreglo de varias cadenas polipeptídicas. El arreglo de varias, en el caso de la hemoglobina fueron 4, cadenas polipeptídicas. Cadenas polipeptídicas. Bueno, espero que esto te haya dado una muy buena idea de la estructura de las proteínas, que por cierto es toda un área fascinante, ¿ok? Porque hay muchísimas permutaciones para construir distintas proteínas y si las lográramos entender mejor, podríamos pasar mucho más fácil del ADN a la estructura primaria y luego de la estructura primaria podríamos entender mucho mejor cómo funcionan las proteínas, qué hacen y cómo arreglarlas y qué podemos hacer para tal vez proporcionar algunas proteínas que hagan algunas otras funciones. Así es que esto de la estructura de las proteínas
Es todo un tema súper fascinante. Es verdaderamente un campo de estudio increíble. Ok. ¿Tienen alguna duda sobre esto? De todos modos, ya la próxima clase, la próxima semana vamos a entrar ya con lo que es las estructuras a nivel teórico. Y vamos a ver si podemos conocer la estructura tridimensional de alguna proteína que vayamos a realizar en el NCBI, ¿no? En la plataforma que les comenté la semana pasada. ¿Sale? Monse, no te vayas a olvidar de mandarme los equipos para que vayamos formando enumerando los equipos, los temas de exposición para regresando de vacaciones, ¿no? De Semana Santa. Sí, profe, de hecho solo un compañero me ha mandado lo de su equipo porque no sé si van a querer seguir formados como antes o van a formar aparte su equipo. Ok, bueno, entonces los esperamos y me lo mandas para que la próxima clase ya hagamos la rifa de cómo van a pasar los equipos y qué tema les va a tocar